Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 4. La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. Medidas organizativas, curriculares y didácticas. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Medidas educativas específicas. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. La diversidad es una característica humana y, como consecuencia, del alumnado. Esta diversidad, que se debe a una multiplicidad de causas sociales, culturales, familiares, personales, puede convertirse en desigualdad. O si se quiere, desde otro punto de vista, puede contribuir a aumentar o disminuir las desigualdades ya existentes en vez de potenciando los aspectos positivos que conlleva, suponer una gran oportunidad educativa y de aprendizaje. La diversidad es riqueza que ofrece al alumnado un acercamiento a realidades diferentes. La extensión y universalización de la educación ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. Con la actual normativa se insiste aún más en los principios de igualdad e inclusión. Para conseguir estas metas, cada vez se comprende mejor la necesidad que tiene el sistema educativo de procurar una configuración flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, de necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas. En relación al currículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, garantiza una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad. Esto implica que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Por otro lado, los centros deberán establecer medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Es decir, se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. Estas medidas podrán ser generales o específicas. Una de las medidas específicas que se podrán poner en funcionamiento son las adaptaciones curriculares. Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, algunas de estas adaptaciones podrán apartarse significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 1. La atención a la diversidad del alumnado. La inclusión educativa debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia. De este modo, la diversidad es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje. Ainscow 2003. Parte esencial e irrenunciable de la tarea básica del sistema educativo. Asegurar que todos los alumnos y alumnas adquieran los saberes y capacidades necesarios para poder desarrollarse adecuadamente como personas e insertarse y participar de forma activa,
creativa y crítica en nuestra sociedad. Honrubia 2004. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera entre los principios y fines de la educación, incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. En su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. Para Díez y Huete, 1997, la diversidad inherente al ser humano se manifiesta a través de varios factores que pueden agruparse en tres grandes bloques. Factores físicos. Factores socioculturales. Factores académicos. Así pues, tener en cuenta estas características supone dar una respuesta específica adecuada que compense las desigualdades y garantice los principios de igualdad y equidad. Educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad, a los que todo ser humano tiene derecho. 2. Principios y estrategias. Se determina en el artículo 121 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos que corresponde fijar y aprobar al claustro. Impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje y ciudadanía activos, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y contenidos específicos. Y, en relación a la atención a la diversidad del alumnado, concreta que, dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico y cultural del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura, y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de varones y mujeres. Antúnez, 1992, considera que el proyecto educativo es un instrumento para la gestión que, siendo coherente con el contexto escolar, enumera y define los rasgos de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución. La existencia en los centros educativos del proyecto educativo es consecuencia de la necesidad de planificar la educación, que es de naturaleza intencional. Facilitar que las intenciones se puedan materializar. La concreción de la autonomía de los centros educativos, como consecuencia del carácter democrático y participativo de nuestro modelo educativo. El proyecto educativo es el eje vertebrador y la referencia básica de la vida del centro. El principio de autonomía pedagógica de los centros se concreta, por tanto, en el proyecto educativo que cada comunidad educativa debe elaborar para dar respuesta a sus intenciones educativas, de acuerdo con sus características y necesidades educativas específicas.
Entre los requisitos que han cumplir los diseños de los proyectos educativos encontramos tener carácter integral, de manera que contemple aspectos formativos, curriculares, de convivencia, organización, gobierno, etc. Tener carácter prospectivo, a partir del análisis de la realidad del centro y su comunidad educativa. Ser coherente, en el sentido de conseguir una interrelación adecuada de los objetivos con los modelos educativos, organizativos y de gestión. Ser útil, en el doble sentido de responder a las necesidades e intereses del centro de manera global, y de ser aplicable a esa realidad de manera práctica. Atender a la diversidad de situaciones personales y sociales que pueda presentar el conjunto de la comunidad educativa. Ser flexible, es decir, susceptible de modificaciones en función de la reflexión y el análisis sobre su práctica. 2,1. El proyecto educativo en el marco del diseño universal del aprendizaje. Desde el diseño universal del aprendizaje, se plantea que en la mayoría de los casos las capacidades y discapacidades de los alumnos no se encuentran en el origen del fracaso escolar, sino que éste se produce porque las propuestas didácticas no son lo suficientemente inclusivas como para permitir el aprendizaje de todos los alumnos, atendiendo a sus diversas capacidades individuales. Así, tal como afirman los fundadores del CAST. Sánchez Serrano, 2016. Ya señalaron Rose y Meyer en 2002 que las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales educativos inflexibles. Un currículo rígido condena a la exclusión a una población muy numerosa, no solo a la que presenta necesidades educativas especiales. Casanova, 2011. Luna y Espinosa, 2011 afirman que el diseño universal del aprendizaje es uno de los enfoques más prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario, porque favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso a aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula. En este sentido, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, que entre sus principios generales formula que la acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado desde una perspectiva global y se adaptará a sus ritmos de trabajo y las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin, se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y concretamente relacionado con el currículo, en relación a la autonomía de los centros, en su artículo 21, señala que corresponde a las administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Tomado como guía el libro Universal Design for Learning. Theory and Practice, Meyer, Rose y Gordo, 2014. El Center for Applied Special Technology, CAST, publicó unas orientaciones para facilitar a los docentes el diseño de propuestas curriculares inclusivas desde la perspectiva del DUA. 3. Medidas organizativas, curriculares y didácticas. La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no, y en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible sus capacidades personales. Esta respuesta para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas generales y medidas específicas, recursos generales y recursos específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria
y atención educativa diferente a la ordinaria. 3,1. Atención educativa ordinaria. Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales de atención a la diversidad, a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Consideramos medidas generales de atención a la diversidad, las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Algunos ejemplos de medidas generales de atención a la diversidad son: aplicación de programas de carácter preventivo, la detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de su desarrollo y aprendizaje, la definición de criterios para la organización flexible de los espacios y tiempos, así como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado, la adecuación de las situaciones de aprendizaje a las necesidades del alumnado, aplicación de metodologías basadas en el trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales y otras que promuevan el principio de inclusión, la realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado, actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias del alumnado, actividades de profundización de contenidos, agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupo, programas de enriquecimiento curricular, programas de refuerzo. El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y excelencia de todo el alumnado. De forma más concreta e integrante del proyecto educativo, el plan de atención a la diversidad contempla el conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad, generales y específicas, y los recursos, generales y específicos, que un centro diseña y pone en práctica para dar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. 3,2. Atención educativa diferente a la ordinaria. Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas de carácter educativo y/o de carácter asistencial, que pueden o no implicar recursos específicos, personales y/o materiales, destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Tipo de medida. Ejemplos. Medidas generales. Adecuación de objetivos. Incluir, priorizar objetivos, variar su temporalización. Organización de contenidos en ámbitos integradores. Metodologías que favorezcan la inclusión de todo el alumnado. Selección y utilización de materiales curriculares diversos. Diversificar procedimientos de evaluación. Medidas de ampliación y profundización. Actividades de recuperación para alumnado que promociona sin superar. Refuerzo en determinadas áreas. Medidas de apoyo para alumnado con retraso curricular generalizado. Adaptaciones grupales en el currículo, sin alterar elementos esenciales. Agrupamientos flexibles temporales. Medidas específicas. Introducen modificaciones en el currículo ordinario y exigen la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización de los responsables del equipo de orientación y apoyo, EOA. Son: programas de intervención especializada, programas específicos de aprendizaje para determinados grupos de alumnos, programas de inmersión lingüística y o sociocultural. Las referencias socioculturales se hacen a través de los programas de inmersión lingüística, pero se pueden completar a través del currículo de las diferentes materias.
Programas de diversificación curricular. Programas de compensación. Plan individual de actuación. Flexibilización de la permanencia en el nivel o etapa. Programas de estimulación para compensar carencias asociadas a necesidades educativas específicas. Adaptaciones curriculares significativas. Medidas extraordinarias. Dirigidas a dar respuesta a las necesidades extraordinarias de la diversidad del alumnado, mediante modificaciones esenciales del currículo ordinario. Pueden suponer cambios esenciales en el ámbito organizativo y/o en los elementos de acceso al currículo. Escolarización en unidades de educación especial en centros ordinarios. Escolarización en centros de educación especial. Adaptaciones curriculares individuales. 3,3. Medidas de carácter organizativo. La mejor medida que se puede tomar a nivel de centro es la elaboración de un plan de atención a la diversidad, en el que se determinen, de forma clara y consensuada, los objetivos y las actuaciones concretas. Para atender a la diversidad, es importante que se desarrollen aspectos tales como: la organización escolar debe estar al servicio de una respuesta eficaz y adecuada a la diversidad, siendo flexible y adaptada a los cambios que se consideren necesarios. Debe ser una organización funcional y ajustada a la realidad del centro. El funcionamiento de las estructuras organizativas debe resultar eficaz y que sirva para la toma de decisiones pedagógicas consensuadas. Deberán estar perfectamente establecidos los canales de comunicación pertinentes. Se puede afirmar que una organización del centro que está al servicio de la diversidad estará caracterizada por la flexibilidad en los grupos, los tiempos y los espacios para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje planificadas. Las condiciones de acceso al centro. Se tendrá en cuenta que las estructuras físicas y de acceso al centro y a todas sus dependencias y espacios reúnan todas las condiciones necesarias para atender a toda la diversidad del alumnado. Las normas de convivencia. Dentro de las que se establezcan con carácter general, se hará hincapié en aquellas que favorezcan e incidan en el respeto a la diversidad. La participación familiar. Determinar los cauces de participación de los padres y madres en las actividades del centro, incidiendo en aquellas que se organicen para el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad. Las relaciones del centro con el entorno y con las instituciones. Determinar acciones encaminadas a fomentar la participación del centro en la comunidad y con las instituciones para la realización de actividades que apoyen el respeto y el conocimiento de la diversidad en todos sus aspectos. 3,4. Medidas curriculares y didácticas. Para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas precisamos planteamientos curriculares y didácticos, medidas ordinarias que responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del currículo, medidas extraordinarias que suponen una modificación significativa del currículo, que contemplen las diferencias individuales, potenciando sus logros y motivaciones, y que consideren el aprendizaje como algo dinámico. Son los profesionales los que han de ajustar la ayuda pedagógica, adaptando la práctica educativa, mediante la elaboración del proyecto curricular y programaciones que tengan en cuenta las características particulares del alumnado. Habrá que establecer medidas curriculares y didácticas que cubran sus necesidades en un contexto lo más normalizado posible. El grupo clase es el lugar idóneo para dar respuesta a la diversidad, siendo el profesorado el que ha de asumir las diferencias como algo característico de cualquier grupo humano. A nivel de centro. A nivel de aula. Planteamientos metodológicos diversos e inclusivos. Metodología que respete los principios del diseño universal del aprendizaje. Proyectos de trabajo interdisciplinares. Materiales y recursos didácticos diversos. A la hora de tomar decisiones sobre la adquisición de materiales necesarios para los alumnos que integran la etapa, hay que tener en cuenta aquellos materiales que permitan adaptar su accesibilidad. Flexibilización de los horarios. Organización de agrupamientos flexibles.
Según Feliz y Ricoy, 2002, se deben considerar los siguientes principios de actuación a nivel de aula. Flexibilización de los procesos, recursos, espacios, tiempos, resultados, etc. Favorecer la autonomía, el desarrollo personal, compartido y colaborativo, pero siempre respetando las posibilidades propias. Cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo, estimulando a compartir dudas, soluciones, estrategias, resultados, etc. Diversidad y abundancia de recursos que posibiliten la elección y la búsqueda de alternativas cuando no se obtienen resultados. Favorecer las experiencias y las vivencias. La educación no es solo hacer o saber, es también sentir. Habilitación de espacios y tiempos. Las decisiones a tomar en estos elementos van encaminadas a la distribución de los espacios, la determinación de criterios para utilizar los espacios comunes, la distribución de los espacios dentro del aula, el horario general del centro, distribución del tiempo de los profesores, áreas curriculares, actividades de apoyo. Algunas decisiones posibles son: a. Proponer modificaciones arquitectónicas para garantizar tanto la movilidad y autonomía dentro de la escuela, como el acceso físico a la misma. b. Instalar indicadores por el centro para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los alumnos. c. Distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. d. Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. e. Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que precisan una atención directa. Organización del trabajo en equipo. La colaboración entre el maestro A de pedagogía terapéutica y el tutora. El plan de atención a la diversidad. Con él se favorece la atención a la diversidad de los alumnos en la vida del centro y se realiza el seguimiento personalizado de su proceso educativo. El refuerzo educativo supone el menor grado de modificación curricular y organizativa para que un alumno supere una dificultad de aprendizaje. Es una acción general, común y aplicada de forma habitual en clase. Estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajo en parejas, grupos pequeños o grandes grupos interactivos. Explicitar la integración, ofreciendo actividades para el desarrollo de habilidades reflexivas y sociales que la favorezcan. Asumir el respeto por la diversidad con su práctica real y la búsqueda de soluciones cuidadosas con ella. Aprender de los demás a través de la preparación o el descubrimiento de estrategias personales o de actividades de modelado. Crear, consensuar, explicitar y practicar una nueva filosofía de aula que manifieste nuestras actitudes y diferencias. Plantear una metodología general polivalente y sin moldes fijos que asuma que no existe un esquema universal de aprendizaje, sino tantas vías adecuadas como alumnos. Proponerse pautas individuales de intervención de modo que se puedan desarrollar itinerarios individuales de formación con sus desarrollos, participación y seguimiento específico. Enriquecer el trabajo con pautas grupales de intervención que favorezcan la interacción y el progreso mutuo. Generar algún mecanismo de seguimiento en el que participe el propio alumno agenda, diario, ficha, cuadro, etc., que permita apoyar un diseño y desarrollo curricular de cada alumno Intervenir para resolver, no para enfadarse o para menospreciar al alumno Las dificultades de aprendizaje no tienen por qué saltar a la vista o, cuando saltan, no se deben atribuir a la responsabilidad del alumno que no la eligió, claro está. El nivel de la programación de aula, entendida esta como la primera medida de atención a la diversidad, que precede a la acción directa con el alumnado y la planifica, supone un momento importante para adoptar medidas curriculares y didácticas que contribuyen, más directamente, al tratamiento efectivo de las diferencias y permite hacer frente a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. Es en la programación de la actividad docente donde se toman las decisiones que, de forma más directa y eficaz, contribuyen al tratamiento de la diversidad. El aula constituye el contexto en el que se ponen de manifiesto esas diferencias en cuanto a capacidades, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Por lo tanto,
Es en el aula donde el profesor puede identificar las dificultades específicas que presentan algunos alumnos y proceder a los ajustes necesarios. Para garantizar estos ajustes tendremos que actuar en cada uno de los elementos de la programación, es decir, en el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. 4. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son aquellos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. NGAE. Alumnado con necesidades educativas especiales. NEE. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. DIA. Alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TDAH. Alumnado con altas capacidades intelectuales. ACAE. Alumnado de incorporado tarde al sistema educativo. COM. Alumnado con condiciones personales o de historia escolar desfavorables. COM. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos, además de promover la formación del profesorado y de otros profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 4,1. Alumnado con necesidades educativas especiales. El concepto de necesidades educativas especiales es un término que tiene su origen en la educación especial, en el intento de evitar, en parte, el amplio conjunto de efectos negativos que ha tenido y tiene el uso de las categorías diagnósticas en la educación de los alumnos con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Se intenta con él poner el énfasis en la respuesta educativa, en términos de necesidades que estos alumnos precisan, y no tanto en sus limitaciones personales. Es lógico, sin embargo, que poco a poco se haya utilizado también para referirse a otros alumnos que, sin tener limitaciones o deficiencias personales, están igualmente en situación de desventaja y tienen también necesidades especiales, como podrían ser, en algunos casos, los alumnos procedentes de minorías étnicas o grupos sociales desfavorecidos. El concepto de necesidades educativas especiales fue popularizado por el informe Warnock, 1978, introduciendo una nueva concepción de la educación especial. En España, dicho concepto se introdujo en la LOCSE y en los decretos que la desarrollaron para salvaguardar y garantizar una respuesta educativa ajustada para aquellos alumnos que por sus particulares circunstancias estaban en desventaja y tenían mayores dificultades para beneficiarse de la educación escolar. Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, puntualizó en el punto 1 de la disposición segunda lo que se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales, en los siguientes términos. Aquellos que requieren, en un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Es, por tanto, un término complejo y, en cierta medida, difuso, pues no se relaciona unívocamente con un grupo de alumnos concreto o específico, y que puede tener muchas y variadas interpretaciones. Así, por un lado, es una manera de reconocer que todos los alumnos tienen necesidades educativas, y que todos son especiales desde el momento que requieren una respuesta ajustada a tales necesidades. Por otro, tiene una interpretación de normalización,
en su intento de evitar la discriminación y la carga peyorativa asociada a los términos negativos, deficiente, minusválido, discapacitado, subnormal. A partir de estas consideraciones podemos determinar que un alumno tiene necesidades educativas especiales si, por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje, mayores que el resto de los alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de forma que requiere, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o adaptaciones significativas en varias áreas de ese currículo. Así definido, el concepto pone el énfasis, en primer lugar, en los procesos de aprendizaje, y en segundo lugar, en la respuesta o provisión educativa que requiere ese alumno. No es, por tanto, la existencia de deficiencias la que determina la consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales, sino la existencia de dificultades para aprender los contenidos y objetivos que establece el currículo que por su edad le corresponde, lo que plantea la posibilidad de considerar a un alumno con necesidades especiales. Se habla de posibilidad, porque no son tampoco por sí solas las dificultades de aprendizaje las que determinan tal consideración, sino el grado de las mismas. La consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales empieza cuando se estima que tales dificultades no son solamente mayores que las del resto de sus compañeros, sino que también el profesorado, individual y colectivamente, ha agotado razonablemente todos los recursos ordinarios a su alcance para responder a ellas, y lo que se precisa entonces es una respuesta educativa especial, que se aparta y se diferencia significativamente de la que se oferta a la mayoría de los compañeros. Tras el análisis interactivo que se ha realizado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, resulta evidente que ciertas dificultades de aprendizaje son más bien el resultado de una respuesta educativa desajustada, un ritmo de trabajo muy rápido, una organización de aula poco funcional, una metodología poco apropiada a la vista del estilo de aprendizaje del alumno, contenidos previos no trabajados suficientemente, etc., que de limitaciones al alumno. Sería injusto, por tanto, hacer recaer sobre éste las medidas de adaptación curricular sin haber realizado, en primera instancia, otras adaptaciones del contexto de enseñanza. A modo de resumen, podría decirse que las adaptaciones o ajustes, para los alumnos con necesidades educativas especiales, han de realizarse siempre desde las más generales contempladas a nivel de centro y formuladas en el proyecto educativo, hasta las medidas más específicas e individualizadas. 5. Medidas educativas específicas. Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas, de carácter educativo o de carácter asistencial, que pueden o no implicar recursos específicos, personales o materiales, destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Los centros educativos disponen de recursos personales específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos destacamos el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, PT. El profesorado especialista en audición y lenguaje, AL. El profesorado de apoyo a la compensación educativa. El profesorado especialista en apoyo a ciegos y discapacitados visuales. El profesorado ATAL. También colabora en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, personal no docente como profesional técnico de integración social, PTIS. Profesional técnico en interpretación de lengua de signos. Fisioterapeutas. Médicos. Los recursos materiales específicos hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje,
y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Algunos ejemplos son: mobiliario adaptado, mobiliario escolar, mesas, sillas, reposapiés, atriles, especial para facilitar la sedestación, mejorar el control postural, la manipulación y el acceso a los materiales del alumnado con discapacidad motora. Ayudas técnicas para el desplazamiento, recursos para facilitar la marcha o el desplazamiento de personas con limitaciones en la movilidad temporales o permanentes. Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento, recursos para obtener y mantener el cuerpo, la cabeza, el tronco y las extremidades en una postura correcta que le facilite la realización de las tareas escolares y la interacción con sus compañeros. Ayudas técnicas para la comunicación, recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas para la comunicación auditiva, equipos que se utilizan con personas con discapacidad auditiva cuyo sistema de comunicación es el lenguaje oral. Otra de las medidas específicas que se pueden poner en funcionamiento son las adaptaciones del currículo. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre la modificación y/o adaptación de uno o varios de los elementos curriculares con el objeto de dar respuesta a las necesidades educativas del alumno para el que se realiza. Según el nivel de modificación-adaptación de estos elementos, podemos diferenciar tres grandes tipos de adaptaciones. En la actualidad, algunas administraciones educativas no consideran como un nivel de adaptación curricular las adaptaciones poco significativas. Al tener menor grado de significatividad, y en un intento de normalizar y generalizar al resto de alumnado, estas medidas se consideran medidas generales de atención a la diversidad o adaptaciones de las programaciones de aula. No obstante, desde el punto de vista teórico y atendiendo al nivel de adaptación del currículo, encontramos los siguientes tipos de adaptaciones. Adaptaciones curriculares poco significativas. No modifican sustancialmente la programación propuesta para el grupo clase. Las adaptaciones curriculares poco significativas pueden ser una adaptación de la metodología, de los contenidos, rescatar contenidos trabajados, cambios de secuenciación, eliminación de alguno no básico, o en los procedimientos instrumentos de evaluación. B. Adaptaciones curriculares significativas. Son medidas excepcionales que implican la selección de contenidos y objetivos esenciales de las áreas del currículo. La enseñanza se aparta significativamente de la del resto de alumnos. Las adaptaciones curriculares significativas requieren control de la tarea a explicar y registrar las modificaciones con relación a los contenidos y objetivos de las áreas que muestran dificultades. Las adaptaciones referidas al qué y cuándo enseñar y evaluar son modificaciones individuales que se efectúan desde la programación común en objetivos, contenidos y criterios de evaluación para responder a las necesidades de cada alumno. C. Adaptaciones curriculares individualizadas. Se entiende por adaptación curricular individualizada el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes del currículo y/o en los elementos de acceso al mismo para un alumno concreto. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. Nuestra sociedad debe valorar y asumir positivamente este rasgo que se manifiesta claramente en la escuela, mostrando diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y diferencias en el origen sociocultural de los alumnos. El contexto escolar es una expresión de dichas diferencias individuales y que es preciso tener en cuenta tanto en el momento del diseño de la actuación educativa en el aula,
como durante el desarrollo de la misma. La diversidad y la igualdad son dos principios fundamentales que nuestro actual sistema educativo debe garantizar. Debemos educar desde la diversidad y en la diversidad. La planificación educativa ha de tener en cuenta esto para que las actuaciones emprendidas contribuyan a hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, como eje fundamental de nuestro modelo educativo actual. Con la aprobación de la LOMLOE y los principios de la inclusión, es de suponer que el número de adaptaciones curriculares a realizar en el sistema educativo se reducirán significativamente, siempre que el desarrollo del currículo favorezca la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Además, contribuirá a que se adopten medidas curriculares y organizativas inclusivas que aseguren que todo el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. Introducción. Diversidad. Característica humana. Causas sociales, culturales, familiares, personales. Atención a la diversidad. Buena práctica educativa. La atención a la diversidad en educación primaria será prioritariamente con criterios de individualización, prevención y refuerzo. 1. La atención a la diversidad del alumnado. Presente en el sistema educativo desde las últimas décadas del siglo XX. Factores de diversidad. Físicos, sexo, edad, desarrollo. Socioculturales, procedencia cultural, social o geográfica. Académicos, capacidad de aprendizaje. La atención a la diversidad en la educación primaria. Respuesta a la diversidad a través de los proyectos curriculares, currículo de la etapa. Las programaciones de aula, niveles de comprensión curricular. Momentos de desarrollo. Motivaciones e intereses. Estilos de aprendizaje. Contextos socioculturales. Las adaptaciones curriculares individuales. 2. Principios y estrategias. Escuela. Para todos. Abierta. Participativa. Responda a las diferentes necesidades, intereses y motivaciones. Principios y estrategias. LOE y LOMCE. Calidad. Equidad. Transmisión de valores. Aprendizaje permanente. Flexibilidad. Énfasis en la atención a la diversidad en la etapa de educación primaria. Real Decreto Primaria. Atención al alumnado diverso. Principio de diversidad. Detectar las dificultades. Medidas de atención, intervención, evaluación, promoción. Mecanismos de refuerzo y apoyo educativo. Accesibilidad. Escolarización. 3. Medidas organizativas, curriculares y didácticas. Clasificación de medidas de atención a la diversidad. Ordinarias, generales y singulares, específicas y extraordinarias. www.educantabria.es. Organización escolar. Funcional. Flexible. En los grupos, los tiempos y los espacios para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje planificadas. Eficaz. Perfectamente establecidos los canales de comunicación pertinentes. Curriculares y didácticas. A nivel de centro. Proyecto educativo del centro. Proyecto curricular de centro. A nivel de aula. Programación, medidas didácticas y curriculares. Clasificación de medidas curriculares de atención a la diversidad. Feliz y Ricoy 2002. Principios de actuación en el aula. Feliz y Ricoy 2002. 4. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Concepto de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Alumnos que requieran atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo,
o por cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de apoyo educativo. NEE en primaria, áreas. Identificación, valoración, planes de actuación. En la etapa de educación primaria están relacionadas con áreas de lengua y literatura y lengua extranjera, oral, escritura y extranjera. Área de matemáticas. Áreas de educación artística y educación física. 5. Medidas educativas específicas. Se llevan a cabo cuando las medidas educativas generales u ordinarias para la atención a la diversidad no son suficientes. Permanencia de un año más. Reducción de un año de escolaridad. Plan de compensación educativa. Adaptaciones curriculares individuales. Conclusión. La diversidad y la igualdad son dos principios fundamentales que nuestro actual sistema educativo debe garantizar. Debe establecer los mecanismos para poder responder a la diversidad de necesidades, intereses, motivaciones. Dentro de la etapa de educación primaria se encuentra gran parte de las NEE, más habituales en la población escolar, y muy relacionadas con las áreas instrumentales fundamentalmente. Se deben tomar medidas de carácter general o específico, según las necesidades detectadas y evaluadas. Amaro A. Atención a la diversidad en educación primaria. Universitas. Madrid 2014. Arjona Y. Amaro A. Atención a la diversidad en educación primaria. Grupo Editorial Universitario. Granada 2013. Arnaiz Sánchez P. Educación inclusiva, una escuela para todos. Aljibe. Archidona Málaga 2003. Bautista R. Necesidades educativas especiales. Aljibe. Archidona Málaga 1993. Ceja. La atención al alumnado con discapacidad en la Comunidad Autónoma Andaluza. Junta de Andalucía, 2000. Díez Álvarez A. y Huete Antón S. Educar en la diversidad. Educar hoy en 60. Páginas 15 a 17. 1997. Feliz T. y Ricoy M.C. La atención a la diversidad en el aula. Estrategias y recursos. UNED. Madrid 2002. Franco C. y Miras F. Programas psicológicos de estimulación del desarrollo humano. Educación primaria 6 a 9 años. Grupo Editorial Universitario. Granada 2005. Franco C. y Miras F. Programas psicológicos de estimulación del desarrollo humano. Educación primaria 10 a 12 años. Grupo Editorial Universitario. Granada 2005. González J. Coord. Necesidades educativas especiales e intervención psicopedagógica. Universidad de Alcalá. Madrid 2002. Jiménez P. De Educación Especial a Educación en la Diversidad. Aljibe. Archidona, Málaga, 1999. López Melero M. Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación. Aljibe. Archidona, Málaga, 2004. Marchesi, A. Coll C. y Palacios J. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Alianza Psicología. Madrid 1990. Vidal J.G. Manjón D.G. y Herrera J.A. Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación infantil y primaria. EOS. Gabinete de Orientación Psicológica. Madrid 2005. Vidal J.G. Manjón D.G. y Herrera J.A. Guía para la programación e intervención en educación especial. EOS. Gabinete de Orientación Psicológica. Madrid 2005. VVAA. Adaptaciones curriculares en ESO. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid 2000. VVAA. Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales. Alianza Editorial. Madrid 2002. Zumalde I. Dificultades y trastornos del aprendizaje y desarrollo en educación infantil y primaria. Club Universitario.
Alicante, 2011. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.